Bueno, a ver. ¿Qué encontramos en este caso clínico? Se trata de una mujer de 69 años que presenta como antecedentes personales patológicos una enfermedad de Dupuytren en mano izquierda, una neurofibromatosis de tipo 1 diagnosticada hacía 20 años, con una resonancia magnética cerebral en el 2007, en donde se le observa dilatación de ventrículos laterales, neurofibromas en cola de caballo y amartomas cerebrales en fosa posterior. En septiembre del 2012 fue ingresada en neumología por una infección respiratoria y se le diagnosticó de un descenso sérico de inmunoglobulina A e hiperesplinismo con esplenomegalia. La paciente, como hábitos tóxicos, era bebedora ocasional y presentaba antecedentes quirúrgicos, una histerectomía más doble anexectomía por metrorragia a los 37 años. No recibía tratamiento habitual y la paciente pues vivía sola e independiente para las actividades de la vida cotidiana. El 19 de junio sufrió una caída y por ello una fractura de cadera, por lo cual es intervenida quirúrgicamente y previo a la operación es transfundida con 2 pools de plaquetas por plaquetopenia. Pues bien, con esta paciente desconocíamos las causas de esa caída, si había sido una caída casual o bien había tenido dolores óseos previos o pérdida de conocimiento, si había tenido pérdida del control de esfínteres, así como también el tiempo de evolución de la plaquetopenia. La paciente durante el ingreso refiere deposiciones líquidas de forma intermitente de 2 meses de evolución, con un antígeno de Clostridium difícil y positivo, y es valorada por endocrino que pauta tratamiento con suplementos nutricionales, calcio y vitamina D. Supongo de que la paciente ha tenido una repercusión orgánica de la diarrea, ya que a la semana de su ingreso se le solicita un TAC abdominopélvico, en donde se hallan pues bastantes datos, como un hígado con márgenes ligeramente nodulares, sin lesiones ocupantes de espacio, una esplenomegalia y edema periportal con ascitis en pequeña cantidad, colelitiasis múltiples. También se le vio una lesión de 2,5 centímetros en el páncreas y adenopatías de 1,5 centímetros en raíz del mesenterio de intestino delgado. Al día siguiente del TAC abdominopélvico, la paciente presenta una crisis tónico-clónica generalizada autolimitada que cuando es vista por neurología se encontraba alerta pero con disartria y focalidad neurológica. Presentaba una paresia facial izquierda, desviación forzada de la mirada a la izquierda y una hemiplegia y hemipoestesia izquierda con reflejo cutáneo plantar ipsilateral. A los 5 minutos reinicia los movimientos tónicos clónicos de mi cuerpo izquierdo, que se entra en una ampolla de clonazepam, pero persiste la desviación forzada de la mirada a la izquierda y una hemiplegia ipsilateral. Ante la sospecha de un ictus vertebrovascular y una crisis parcial compleja, se le solicita un TAC craneal. En el TAC craneal se informa como una hipodensidad parieto-occipital derecha sugestiva de una lesión isquémica subaguda, y se amplía el diagnóstico diferencial solicitando un angioTAC cerebral en donde confirman la zona de hipodensidad, aunque no se podía descartar otras causas porque se suponía que podía ser un evento isquémico. También se descarta oclusión de la arteria carótida cerebral media y del sistema vertebrovascular, y se observaban calcificaciones en vermicerebelos. Ante la persistencia del estatus parcial complejo, la paciente ingresa a cuidados intensivos, en donde en ese momento el examen neurológico continuaba con la focalidad neurológica, con un Glasgow fluctuante entre 9 y 12 puntos, y continuaba con una paresia facial izquierda, una hemiparesia ipsilateral, al igual que el reflejo cutáneo plantar, extensor izquierdo. Y como examen general, pues la paciente presentaba una masa en el hipocondrio izquierdo que se relacionaba con la esplenomegalia, sin signos de irritación peritoneal. En las pruebas complementarias, analíticamente se observaba un leve aumento de la PCR de 0,68 miligramos decilitros, un descenso leve de las proteínas, la amilasa, transaminasas y función renal eran normales. A nivel de la serie sanguínea, pues presentaba una pancitopenia, una alteración de la coagulación y además también presentaba una insuficiencia respiratoria con alcalosis respiratoria. En la radiografía de tórax se observaban hilios congestivos con infiltrado intersticio alveolar bilateral y pinzamiento de los senos costofrénicos. Recapitulando un poco, pues tenemos una paciente que sufre una caída que no sabemos si es casual, una diarrea crónica de 2 meses de evolución y una pancitopenia. Pues teniendo en cuenta el dato más antiguo, el síntoma más antiguo de la diarrea crónica, existían datos que nos faltaban, como por ejemplo la presencia de productos patológicos, si se acompañaba de dolor abdominal, pérdida de peso, si la paciente había viajado recientemente,
y aunque en grandes rasgos se puede clasificar desde el punto de vista etiopatogéneo la diarrea crónica, básicamente lo podemos diferenciar en causas inflamatorias, como por ejemplo la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, o también causas neoplásicas como adenocarcinoma de intestino, tumores carcinoides, neuroendocrinos, o causas infecciosas como por ejemplo tuberculosis gastrointestinal, parásitos, también la enfermedad Whipple o VIH. Y aquellas que cumplen ambas características, tanto la diarrea crónica como pancitopenia y esplenomegalia, podríamos encontrar las neoplasias, la enfermedad de Whipple, el VIH, como causa no infecciosa el mieloma múltiple y también podría ser una leishmaniasis. Pero bien, uno de los datos fundamentales de nuestra paciente es que presentaba el antecedente de neurofibromatosis de tipo 1. Esta es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica dominante con una variabilidad en su expresión clínica y que es causada por la mutación de un gen supresor tumoral. Representa el 90% de los síndromes neurocutáneos y tiene una incidencia de 1 cada 3.000 nacidos vivos y afecta por igual a ambos sexos. Para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad debe cumplir una serie de criterios clínicos, dentro de los que se encuentran los siguientes, como manchas café con leche, 2 o más neurofibromas, pecas en lugares inhabituales, pero esta enfermedad también se caracteriza por otras manifestaciones como afectación vascular tanto a nivel periférico como del sistema nervioso central, por tumores localizados en sistema nervioso y en otras localizaciones, y alteraciones neurológicas como una hidrocefalia o epilepsia. Por lo tanto, en estos pacientes tenemos más riesgo de cáncer que la población general, y tanto las enfermedades malignas como las enfermedades vasculares suelen ser una causa de muerte prematura en estos pacientes. Según recordamos, la focalidad neurológica de la paciente y la etiología del estatus epiléptico, en un paciente con neurofibromatosis podemos tener en cuenta la enfermedad cerebrovascular y los tumores cerebrales. Por lo tanto, podemos pensar que la causa de nuestra paciente podría haber sido una crisis epiléptica o un accidente cerebrovascular, ya que la afectación del sistema nervioso central en estos pacientes suele ser de un 15 a un 20% en forma de neoplasias, en forma no neoplásicas, como por ejemplo de amartomas, que sabemos que nuestra paciente sí lo presentaban, y estas se caracterizan por tener una alta actividad epileptógena, o bien por causas vasculares, como malformaciones, aneurismas o estenosis. En este artículo pues, se relaciona la epilepsia en las personas con neurofibromatosis de tipo 1 en relación con las neoplasias o con las malformaciones vasculares. Por lo tanto, tenemos en cuenta que las zonas más afectadas suele ser la arteria carótida interna, cerebral media y cerebral posterior, y también en el caso que se haya descartado las causas más habituales de accidente cerebrovascular en un paciente, tenemos que tener en cuenta una vasculopatía cerebral, que es el síndrome de Moya-Moya en estos pacientes, que se suele asociar y se suele manifestar con eventos isquémicos o hemorrágicos. Por lo tanto, las pruebas complementarias deberíamos pedir una angioresonancia si buscamos alteraciones vasculares, también el electroencefalograma para confirmar las crisis convulsivas, un Holter o un Doppler de tronco supraórtico si sospechamos otras causas. Pues bien, entonces tenemos que podrían ser las causas o bien los amartomas cerebrales que se ha presentado a la paciente o bien otros tumores. Y en relación con la diarrea crónica, como comenté anteriormente, podrían ser las causas infecciosas o las no infecciosas, sobre todo en pacientes con neurofibromatosis como neoplasias. Teníamos datos en el TAC como adenopatías en mesenterio, lesión a nivel del páncreas, aunque también teníamos otros datos como un déficit de inmunoglobulina A y signos de hepatopatía por la imagen nodular en hígado, esplenomegalia, edema periportal, ascitis. Las neoplasias en otras localizaciones en los pacientes con neurofibromatosis suelen ser a nivel del tracto gastrointestinal, que afecta un 25%, suelen ser en forma de neurofibromas, y también puede relacionarse con otros tumores como por ejemplo los carcinoides o los somatostatinomas. Existe una asociación importante entre el somatostatinoma y la neurofibromatosis de tipo 1. Por lo tanto, si este sería nuestro diagnóstico, pediríamos marcadores tumorales, cromogranina A, somatostatina, también en orina de 24 horas. Podríamos pedir el 5-hidroxidindolacético, una resonancia magnética buscando tumores neuroendocrinos, una ecografía endoscópica y realización de PAF, gammagrafía, y bueno, también pediríamos serología de los virus hepatotropos, autoinmunidad si sospecharíamos las causas quizás más habituales de hepatopatía.
En el caso que las pruebas complementarias dieran negativas, tanto para accidente cerebrovascular, para tumores en sistema nervioso central y en otras localizaciones, pues este es un estudio retrospectivo en 330 pacientes durante 10 años, en donde el objetivo fue la asociación del déficit selectivo de inmunoglobulina A y otras enfermedades, donde se vio que las enfermedades digestivas se relacionaban un 12% y dentro de estas la enfermedad celíaca era una importante asociación con el déficit de inmunoglobulina A, que también entraría entonces dentro del diagnóstico diferencial de la diarrea crónica. Se ha visto que existen diversos trastornos neurológicos que en relación con la enfermedad celíaca, como epilepsia, ataxia y otro tipo de alteraciones neurológicas, y que existe una asociación, aunque sea rara, pero existe la asociación entre epilepsia, enfermedad celíaca y calcificaciones cerebrales, que nuestra paciente también la presentaba en el TAC. La epilepsia en este caso suele ser resistente a los medicamentos. Recordar que la paciente tenía un estatus epiléptico persistente. Por lo tanto, las pruebas complementarias serían con inmunoglobulinas, anticuerpos antitransglutaminasa, antigliadina, y también en el caso de alta sospecha y tener los anticuerpos negativos pediríamos el HLA-DQ2 y DQ8, que está en relación con la enfermedad celíaca, y una gastroduodenoscopia. Finalmente, los diagnósticos probables en esta paciente con neurofibromatosis de tipo 1 podría ser crisis epilépticas secundarias a martomas cerebrales u otros tumores, por lo que necesitaríamos una resonancia. Un somatostatinoma como causa de la diarrea, la colelitiasis múltiple y la pérdida de peso de larga evolución de la paciente. Una hepatopatía de origen enólico quizás por sus antecedentes de forma concomitante, y otras causas también, no teniendo en cuenta quizás tanto pues, su antecedente de neurofibromatosis, podrían ser causas infecciosas que cumplan pues, los criterios de crisis, diarrea y linfopenia, como el VIH, la enfermedad Whipple y la esquistosomiasis. Por lo tanto, completaríamos con serología de VIH, entamoeba histolítica, esquistosomiasis y una gastroduodenoscopía en el caso que sospecháramos enfermedad de Whipple. Y finalmente el doctor Pinargote pues va a dar el diagnóstico final. ¿Podemos comentarlo? Sí. Sí, mientras van. Ay, perdón. ¿Cómo son? Yo, Alina, por hacer unos comentarios. A ver, yo creo que hay aspectos del... Bueno, un caso muy complejo, esto parece de oposición de medicina, ¿no? Un caso muy complejo. Yo creo que hay aspectos que los hacen entrar mucho en el caso, y has hecho una buena discusión, y otros que has pasado de forma más dispersa, ¿no? A lo mejor tocando cosas que estaban fuera de contexto o pidiendo pruebas también muy lejanas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando has empezado discutiendo la diarrea crónica, que han dado un clostridium difficile, sí. Quiero decir, es que ha acabado saliendo el Whipple o quiero decir, es una diarrea en un paciente que tiene un clostridium difficile. Entonces la pregunta a lo mejor sería qué motivos hay para pensar que esa no es la causa de la diarrea, sino que puede haber otro problema añadido. Y hombre, pues puede haber a lo mejor una justificación para los otros problemas. Por ejemplo, que tiene la neurofibromatosis, que se asocia con endocrinos digestivos, lo que sea, pero el enfoque es de que tienes una diarrea con... Sí, bueno, resultó positivo, pero sí es verdad de que la paciente refería, bueno, de 2 meses de evolución, que también puede darse con el Clostridium difficile, pero también una importante repercusión orgánica, que lo tomé de esa manera porque a la paciente se le pidió un TAC abdominopélvico, a ver si fuese una diarrea que si la paciente no estuviese pues con pérdida de peso o con gran compromiso del estado general, un TAC por una diarrea por lo menos en un principio, por un Clostridium difficile, y si tengo la causa no la voy a pedir. Entonces, pues buscando otras alteraciones. Yo también lo que digo es que, bueno, tengo una serie de motivos para pensar que a lo mejor no es simplemente una diarrea por Clostridium, y estos son los motivos para pensar en otras cosas. Luego, el tema, por ejemplo, de la conclusión sí que lo has enfocado directamente en el contexto del paciente, es decir, te has ido a que pueda tener uno de los tumores o lesiones no tumorales, como bien has dicho, los hematomas cerebrales, o problemas vasculares, que sí que son más frecuentes, y ahí sí que te has centrado mucho más en que eso es mucho más frecuente con neurofibromatosis. Sí. Y luego está el tema del cuadro hepatosplénico, ¿no? Es decir, o sea, dijeras primero si la neurofibromatosis se asocia
sea esplenomegalia per se. Yo creo que no. No, no lo he encontrado, no. Yo creo que no, es decir, que si te encuentras una esplenomegalia con una neurofibromatosis, no es la neurofibromatosis, sino que hay No, otro problema. por eso en los diagnósticos finales he puesto una hepatopatía concomitante, porque en el caso que fuesen los probables diagnósticos por neurofibromatosis como crisis epilépticas por amartomas, en el caso de concomitantemente un tumor a nivel del tubo digestivo que fuera lo que originara la diarrea, porque tenía que combinar pues diarrea, pancitopenia, crisis, pues la hepatoesplenomegalia pues queda un poco fuera del contexto en neurofibromatosis. Entonces, si la esplenomegalia es de otro motivo y tiene un hígado de aspecto, creo que era patológico nodular. Márgenes nodulares, ligeramente, pues es lo que comentaba. Esplenomegalia, incluso una cantidad pequeña de aceite sugiere ya pues hipertensión portal y cirrosis, que va a tener una hepatopatía. Que también podría ser una causa por alteración en la digestión, en la digestión, una hipertensión portal, por ejemplo, diarrea, pero no me centré en eso específicamente. La pregunta era que si excluíamos las causas habituales, bueno, creo que bebía mucho. Bebedora ocasional era el dato que tenía. Bebedora ocasional alcohólico. No. No, lo ponían como El- error ocasional, pero... no. Siempre se duda ante esos datos, pero era lo que yo tenía. Es más difícil. Quitando las causas habituales, virus, BC y tal, la pregunta era si la neurofibromatosis da algún tipo de patología. No se relaciona. No se relaciona. Entonces el paciente estaba ingresado en traumatología, la había visto digestivo, le había visto neurología, le había visto la UCI, como seguía con diarrea, pues hace una hoja de interconsulta a medicina interna. Pues bajé yo a verlo, me tocó a mí, y yo bajé a verlo a la sexta, y bueno, pues yo pensaba lo mismo que tú, sí, algo relacionado con la neurofibromatosis, sí, algo así, pero a mí mi síntoma guía, o mi síntoma guía fue la diarrea de largo tiempo de evolución. Me olvidé de la neurofibromatosis y me centré más en la analítica que me llamaba la atención, la plaquetopenia, la plaquetopenia, la leucopenia, una leucopenia muy marcada, y de ahí la diarrea prolongada. Y me olvidé de que la señora tuviera neurofibromatosis. Y eso fue hilo conductor. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta muy importante. Todo lo que ha dicho Alina lo pensaste tú. Tranquilízame. No, lo que pensé lo pensé. Tranquilízame. Pensé, aquellas lesiones del sistema nervioso central que se asocian. Sí, podría ser, pero tiene que ser algo mucho más llamativo, que en el TAC no se ve claramente. Y diarrea, pues una diarrea pues, asociada a una diarrea crónica, bueno, pues algo podía tenerlo, pero me centré más en de eso que no, cuando bajas a trauma, el primer día la enfocas como uno más, y luego ya ves que la diarrea no mejora, que la señora seguía todavía con crisis parciales y que no recuperaba, que tenía bajo nivel de conciencia, que la analítica siguiente que yo le pedía era exactamente igual que la que habían pedido unos días antes. Es decir, que no fue el primer día, fue ya a cada vez que iba pasando a verla, pues digo, aquí tiene algo más. Bien, la verdad es que es un caso muy complicado. Alina, felicidades porque la revisión ha sido muy buena, y al final las aproximaciones diagnósticas, dentro de todo, has mencionado el diagnóstico final. Y la primera diapositiva se acerca mucho al diagnóstico, cuando has puesto el gato, ya voy a comentar por qué. Bueno, se trata de una paciente de 69 años con estos antecedentes, neurofibromatosis tipo 1, Dupuytren, que tiene un hiperesplenismo, tenía algún ingreso previo por una neumonía, y bueno, los problemas fundamentales es, había ingresado por una fractura de cadera, por una caída, que desconocemos las circunstancias exactas, tiene una crisis comicial, o tiene crisis comiciales estando ingresada, y en el mismo ingreso se menciona el antecedente de diarreas crónicas. El tema de las diarreas es un poco curioso, porque es verdad que la mujer tenía unas diarreas con una repercusión orgánica, una pérdida de peso, la mujer estaba caquéctica, pero cuando ingresa, esas diarreas van a más. Son unas diarreas abundantes, algo de 6 o 7 por día, de volumen importante, muy líquidas. Le piden inicialmente un Clostridium en traumatología, y resulta que
tanto el antígeno como la toxina y la PCR son positivas. Entonces, claro, inicialmente se atribuyó a que era por el Clostridium. Luego se le da tratamiento para el Clostridium y la paciente no mejora de las diarreas, o al menos mejora muy levemente. Pero había otros datos importantes: la pancitopenia, la caquexia, algo de deterioro cognitivo tenía la paciente que inicialmente no se escribía, pero que a posterior se objetivó. Entonces, ¿cómo intentar encuadrar estas manifestaciones clínicas? Bueno, pues precisamente ese es el ejercicio de la medicina interna, intentar que esas piezas encajen, ¿no? Ese es nuestro ejercicio. Pues bueno, ese era el TAC craneal. Podemos ver una hipodensidad a nivel del lóbulo parietal derecho. Realmente que la hipodensidad, como la podéis ver, da la impresión de que es una isquemia subaguda. De hecho, así la describen los radiólogos. Los neurólogos pensaron lo mismo. No se ve una lesión ocupante marcada, lo que se ve es una área hipodensa. Ese es el que ocupa toda esta zona. Sin embargo, el doctor Ramos, pues precisamente guiado por los signos que mencioné previamente, pide una serología VIH que resulta positiva. Unos CD4 iniciales de 59, aquí tenéis la carga viral y esto es 20 días post tratamiento con Truvada, Intelens e ISEN 3. Esta fue la resonancia y miren, es que la diferencia es brutal. Es que aquí vemos cómo en el TAC se ve esta zona y observar la resonancia con gadolinio, cómo se ve ya una imagen. De hecho habla que se ve una imagen accesificada, con paredes muy finas, que parece compatible con un toxoplasma, pero ni siquiera los radiólogos ni en dos resonancias lo tenían muy claro. Se terminó por hacer una espectroscopia y aún así parecía que podría ser un toxoplasma o no, aunque en una resonancia seriada se vio que había parcial respuesta al tratamiento. Estas es las zonas que se corresponden unas con otras en ambos estudios. Y esta es la evolución de las imágenes. Curiosamente, 11 días después de tratar con sulfadiazina, pirimetamina y dexametasona, esta es la inicial, esta es 11 días, más o menos el mismo corte. Vemos que ya se ve algún cambio, de hecho los radiólogos mencionan que hay cambios. La diarrea, ya centrándonos en el problema, yo creo que sí que inicialmente fue un Clostridium difícil. Lo que pasa es que las diarreas persistían. Y es curioso porque se terminó haciendo 5 estudios coprológicos adicionales. Se pidió Cryptosporidium, por supuesto, y Giardia en 4 ocasiones más. Y de esas ocasiones solo en una, porque claro, se pensó desde el inicio, en una fue positivo. En una fue positivo para Cryptosporidium y Giardia, en un estudio, que fue ya más o menos después de 3 semanas de haber llevado el Targa. Bien, con el tema de la pancitopenia también se hicieron varios estudios. En la sangre periférica no había datos relevantes de cara al diagnóstico etiológico, un aspirado de médula ósea sin datos de síndrome hemofagocítico, la PCR de Leishmania fue negativa, la carga viral de CMV menos de 150 copias, que realmente es poco significativo para el tema de la pancitopenia, y el cultivo de micobacterias negativo. Probablemente esté condicionado por el propio VIH. Bueno, y la LOE cerebral, finalmente, comentar que la paciente falleció, no estrictamente por el VIH, vemos cómo la carga se suprimió, pero en el contexto de la evolución, la paciente hizo un cuadro de una neumonía probablemente nosocomial, no quedó muy claro si era aspirativa, la paciente algo había mejorado, pero tenía un deterioro cognitivo, y en un día determinado, después de la comida, hizo un deterioro súbito con insuficiencia respiratoria, posteriormente entró en hipotensión. Los familiares, porque bueno, realmente esta paciente vivía sola y sus únicos familiares era una hermana, no tenía familiares más cercanos, pues se decidió en conjunto acuerdo limitar los esfuerzos terapéuticos, porque la verdad es que la neumonía sobre todo estaba evolucionando muy mal. Se solicitó una necropsia, la LOE cerebral con diagnóstico anatomopatológico objetivó una PCR de Toxoplasma gondii positiva, se descartó un proceso linfoproliferativo que era el diagnóstico diferencial, y bueno, también se pensó inicialmente en un tubérculo. Y eso es todo. Gracias, Alena. Bueno, yo quiero... En la AP no se veía el Toxoplasma, pero han hecho PCR. Sí, le han hecho PCR. Yo en el informe no sé si luego lo comentaron, pero en el informe no estaba descrito. Sí, está. Yo quiero felicitar, yo creo que hasta el ejercicio que ha hecho Alina está fenomenal, el ejercicio que ha hecho Héctor está fenomenal,
el diagnóstico diferencial, cómo se ha llegado al caso y yo creo que está muy bien lo que han hecho los dos. Sí, Esta es la presentación. mil cosas, ¿no? Pero ahí la clave está en el que te plantees desde el principio que hay una serie de signos o síntomas o datos que no tienen que ver con su patología de base, sino que es algo nuevo. Sí. Lo que se ha comentado. Pancitopenia y megalia pues, no tiene que ver con la neurofibromatosis y es un problema nuevo que tiene. La paciente ya había ingresado 2 años antes en neumología por una neumonía y ya no estaba bien. Desde entonces vivía sola, no teníamos un apoyo, una hermana que había venido a verla pues después de mucho tiempo, entonces no sabemos cómo había pasado esos 2 años. Pero estos 2 años que había estado con diarrea, que no se encontraba bien, que... Los estudios estos tardíos tienen mortalidad del 50%. Nosotros también nos pasa, están muy pasados y se mueren antes de que... ¿no? Pero lo que es una pena es que, hombre, una neumonía es discutible que haya que pedir un VIH, hay quien lo pida y hay quien no. Pero con una diarrea crónica es obligado, con una esplenomegalia también es obligado, con una citopenia también es una serie de problemas comunes en los que es obligado ser un VIH. Y el no hacerlo supone problemas. Yo, Manuel, una pregunta, porque se trató con pirisulfadiazina. Sí, piribenalina sulfadiazina. Por la pancitopenia, que lo toleró bien. Sí, lo toleró Con bien. la pancitopenia se usaba más piriclina o con la tubacona, ¿no? Sí, pero en general la pancitopenia no empeoró, porque sí, yo también estuve rezando, pero no estuvo más o menos dentro de los valores, ¿no? Pancitopenia no incrementó la anemia. Pero la paciente, como tú bien dices, no consiguió remontar. Hicimos todo por antiaspiraría en el contexto de bajo nivel de conciencia. Nos costó mucho controlar las crisis comiciales, nos costó mucho... Sí, la ubicación que tenía y todo, las características. Sí, de hecho tenía una focalidad inicial compatible con la localización del toxoplasma. Era una médica, me parece, en el cuerpo izquierdo. Comentar que esta paciente tuvo un ingreso de más de 2 meses, realmente 9 semanas más o menos de ingreso. Un ingreso muy prolongado, estuvo en la UCI, estuvo en traumatología, la bionutrición, un ingreso muy complicado, está muy resumido, pero... ¿Y la LOE era única? ¿La LOE era única? Esa era la principal. La verdad que el cerebelo veíamos unas muy pequeñas, que no he puesto porque tampoco se veían en la razón. Las escribían, pero ni siquiera había captación. Sí, dudas porque tampoco había lesiones de amartoma. La verdad es que no estaba muy claro. De hecho, tampoco había captación clara. Esa era la... De hecho, por eso se les informe. Normalmente o lo más fuerte que sean múltiples, la localización típica de la base, y aquí parece que estaban respetados, aunque esa no es rara, ¿no? Las uniones córticos y corticales es el sitio siguiente más frecuente. Y, hombre, con tratamiento parece que sí que había una respuesta a las 2 semanas, ¿no? Si hay respuesta nada, pero si no, lesión única que no responde claramente es para biopsia precoz. Con esta paciente incluso llegamos a proponer la biopsia cerebral, por eso estuvimos comentándolo con el chico, porque además no era muy superficial, necesario fácil. Y por eso se pidió también luego la necropsia para establecer el diagnóstico claro, por lo que les comentaba, porque la lesión principal era y luego la espectroscopía en resonancia camina mucho de lesiones tumorales que dan tan infecciosas, infecciones tumorales. Yo mi experiencia es bastante regular. Así que no nos fiamos de lo que nos digan realmente con esto. Nosotros lo pedimos porque o nos lo sugirió alguien, pídelo con espectro. Pero tomar una decisión basada, por ejemplo, solo en esto, pues no la Oye, muchas gracias a todos y espero que